La noche no cae sobre este lugar, porque aquí el fuego nunca se apaga. En medio del desierto de Turkmenistán existe un cráter gigantesco que arde desde hace más de 5 décadas, consumiendo oxígeno, expulsando gases tóxicos y convirtiendo la Tierra en un infierno visible desde kilómetros de distancia. Los habitantes cercanos lo llaman la Puerta del Infierno. Y lo más aterrador es que nadie sabe exactamente cuándo dejará de arder. En el corazón del desierto de Karakum, uno de los territorios más áridos y hostiles de Asia Central, se encuentra uno de los lugares más inquietantes del planeta, el cráter de gas de Darvaza. Está ubicado en Turkmenistán, a unos 260 kilómetros al norte de la capital Ashgabat. Desde el aire parece una herida abierta en la superficie de la Tierra. El cráter mide aproximadamente 70 metros de diámetro y más de 30 metros de profundidad, pero no es su tamaño lo que provoca terror, sino lo que ocurre dentro. Miles de llamas emergen constantemente desde el fondo, iluminando el desierto durante toda la noche. El sonido es aún peor, un rugido grave y continuo, como si el planeta estuviera respirando fuego desde sus entrañas. Durante décadas, exploradores y científicos han intentado explicar por qué este lugar produce una sensación tan perturbadora. Algunos lo describen como un volcán artificial. Otros aseguran que parece un portal hacia otro mundo. El aire alrededor del cráter está cargado de metano. El calor puede sentirse mucho antes de ver las llamas. Y cuando el viento cambia de dirección, el fuego crea figuras imposibles que parecen moverse entre la oscuridad. Pero lo más extraño es que este lugar no debería existir. Y lo que ocurrió allí en 1970, y uno cambió para siempre el destino de ese desierto. A primera vista, Darvaza parece un escenario creado por computadora. Un agujero gigante ardiendo sin descanso en medio de un océano de arena. Pero cuando uno se acerca a la realidad, supera cualquier ficción. El calor es insoportable. La temperatura cerca del borde puede alcanzar niveles extremos capaces de derretir equipos metálicos. El suelo vibra ligeramente bajo los pies, como si algo estuviera vivo debajo. Las llamas salen disparadas desde cientos de pequeñas grietas. Algunas son diminutas y silenciosas. Otras explotan de repente como géiseres de fuego. De noche el espectáculo se vuelve casi sobrenatural. El cielo se tiñe de naranja y el humo transforma las estrellas en manchas borrosas. Muchos viajeros afirman haber sentido mareos, alucinaciones y una extraña sensación de ansiedad después de pasar demasiado tiempo cerca del cráter. Los científicos creen que se debe a la combinación de calor extremo, gases y falta de oxígeno. Pero no todos están convencidos, porque Darvaza no se comporta como un simple incendio. A diferencia de un fuego normal, las llamas cambian constantemente de intensidad sin explicación aparente. Hay noches en las que el cráter parece tranquilo y otras en las que las explosiones de gas iluminan el desierto entero. Los investigadores han comparado el lugar con paisajes observados en lunas volcánicas del sistema solar. Algunos incluso afirman que se asemeja más a otro planeta que a cualquier sitio de la Tierra. Pero entonces, los estudios geológicos revelaron algo todavía más inquietante. Debajo del cráter podría existir una gigantesca reserva de gas natural aún inestable. Y eso significaba que el verdadero peligro apenas comenzaba. La versión oficial cuenta que todo comenzó durante una expedición soviética de perforación. En la década de los 70, ingenieros buscaban enormes reservas de gas natural bajo el desierto de Karakum. La operación parecía rutinaria, hasta que el suelo colapsó repentinamente bajo la plataforma de perforación. La tierra se abrió y tragó maquinaria completa. En cuestión de segundos apareció un enorme agujero que comenzó a liberar cantidades masivas de gas metano. Temiendo una catástrofe ambiental y posibles intoxicaciones, los científicos tomaron una decisión extrema: prender fuego al cráter para quemar el gas. Creían que el incendio duraría unos pocos días. Han pasado más de 50 años y las llamas siguen ardiendo. Sin embargo, existen enormes dudas sobre esa historia.
Algunos historiadores afirman que nunca hubo registros oficiales completos del accidente soviético. Otros aseguran que la fecha exacta del colapso sigue siendo confusa. Incluso existen teorías que dicen que el gobierno ocultó información sobre explosiones mucho mayores ocurridas en la zona. Lo más perturbador es que ciertas mediciones indican que el flujo de gas subterráneo no ha disminuido como debería. Eso ha llevado a algunos expertos a preguntarse si Darvaza está conectado a una red subterránea mucho más extensa de lo que se pensaba. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. En una expedición reciente, científicos descendieron parcialmente al interior del cráter utilizando drones y equipos térmicos avanzados. Esperaban encontrar un entorno completamente estéril debido al calor extremo, pero descubrieron organismos vivos, microbios capaces de sobrevivir entre fuego, gases tóxicos y temperaturas letales. Lo que encontraron cambió por completo la comprensión científica sobre los límites de la vida en la Tierra, y quizás no solo en la Tierra. Aunque el cráter atrae turistas, exploradores y fotógrafos de todo el mundo, Darvaza es uno de los lugares más peligrosos que una persona puede visitar. El borde del cráter es inestable. La arena puede desmoronarse en cualquier momento. Varias zonas cercanas presentan grietas ocultas liberando gas invisible. Un solo paso en falso podría significar una caída directa hacia un infierno de fuego. Las temperaturas extremas pueden provocar deshidratación severa en minutos. Además, el metano y otros gases liberados representan un riesgo constante de intoxicación y explosión. Pero el verdadero problema va mucho más allá del turismo. Darvaza libera enormes cantidades de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Durante años, científicos ambientales han advertido que el cráter representa una fuente continua de contaminación. Las autoridades de Turkmenistán han intentado estudiar formas de extinguir el fuego. Sin embargo, apagarlo podría liberar todavía más gas tóxico acumulado bajo tierra. Es una paradoja aterradora. Mantener el fuego encendido daña el medio ambiente. Apagarlo podría desencadenar algo peor. Y mientras los expertos debatían soluciones, comenzaron a surgir relatos extraños de personas desaparecidas cerca del desierto. Historias difíciles de verificar pero repetidas por habitantes locales durante décadas. Viajeros que se alejaron demasiado durante la noche. Campamentos encontrados vacíos. Luces inexplicables moviéndose alrededor del cráter antes del amanecer. Nadie sabe cuántas historias son reales, pero en un lugar donde el suelo arde desde hace medio siglo, la imaginación y el miedo comienzan a mezclarse. Y entonces apareció una última teoría que hizo todo aún más inquietante. Lo más impactante sobre Darvaza no es el fuego, es lo que podría existir debajo. Algunos geólogos creen que el cráter es apenas una pequeña abertura conectada a una inmensa cámara subterránea llena de gas natural comprimido. Si esa teoría es correcta, el incendio podría continuar durante muchas más décadas o incluso provocar nuevos colapsos en el desierto. Pero hay algo todavía más perturbador. Las imágenes térmicas captadas durante ciertas noches muestran patrones extraños en las llamas. Movimientos repetitivos que no coinciden con el comportamiento habitual del gas ardiendo. Los científicos dicen que son corrientes de aire. Otros creen que el subsuelo está mucho más activo de lo que imaginamos. Y mientras el fuego sigue consumiendo la oscuridad del desierto, existe una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Y si la llamada puerta del infierno no fuera simplemente un accidente humano, sino una advertencia de algo que duerme bajo la tierra? Porque incluso hoy, en medio del silencio abrasador del Karakum, el cráter continúa, ardiendo, esperando. En las profundidades de Japón, existe un bosque donde las brújulas dejan de funcionar, donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propia sangre correr por las venas. Y cada año decenas de personas entran allí con una decisión final, pero algunos aseguran que algo más las llama desde la oscuridad. A los pies del legendario Monte Fuji, en la prefectura de Yamanashi, existe un bosque tan denso y silencioso que parece separado del resto del planeta. Su nombre es Aokigahara,
Conocido también como el Mar de Árboles, este lugar cubre más de 30 kilómetros cuadrados de terreno volcánico formado hace siglos por una erupción masiva del monte Fuji. Desde el aire el bosque parece una alfombra verde interminable, pero bajo esa belleza se esconde algo profundamente perturbador. La tierra está compuesta por roca de lava solidificada, retorcida, negra, irregular. Las raíces de los árboles no pueden penetrar el suelo, así que emergen hacia afuera como dedos gigantescos atrapados en piedra. Y entonces ocurre algo extraño. El sonido desaparece. El bosque absorbe el viento, absorbe los ecos. Incluso los pájaros parecen evitar ciertas zonas. Muchos visitantes describen la sensación como entrar en una habitación sellada donde el mundo exterior deja de existir. Pero eso no es lo más inquietante. A lo largo de los senderos aparecen cintas de colores atadas a los árboles. Algunas llevan años allí, otras parecen recientes. Son marcas dejadas por personas que querían encontrar el camino de regreso o por quienes nunca regresaron. Y lo que los rescatistas descubrieron después cambiaría para siempre la reputación de este bosque. Entrar en Aokigahara es como entrar en otro planeta. El suelo está lleno de cavernas ocultas, grietas volcánicas y túneles de lava que mantienen temperaturas heladas incluso en verano. Algunas cuevas contienen hielo permanente, otras son tan profundas que nadie conoce con exactitud su extensión total. Pero lo verdaderamente extraño ocurre con la orientación. Muchos excursionistas aseguran que sus brújulas dejan de funcionar dentro del bosque. Durante años se creyó que era una leyenda, hasta que científicos confirmaron que las altas concentraciones de hierro magnético presentes en la roca volcánica pueden alterar ciertos dispositivos de navegación. Sin referencias visuales claras, todo empieza a parecer idéntico: árboles, sombras, silencio. Una vez que abandonas el sendero principal, el bosque puede desorientarte en cuestión de minutos. Y luego está el silencio. No es un silencio normal, es pesado, artificial, como si el bosque estuviera tragándose cada sonido antes de que pueda existir. Algunos visitantes afirman haber escuchado susurros, otros dicen haber sentido que alguien caminaba detrás de ellos, incluso cuando estaban completamente solos. Los científicos explican que el aislamiento extremo combinado con el estrés psicológico y la falta de estímulos auditivos puede provocar ansiedad intensa y alucinaciones leves. Pero quienes han pasado una noche allí aseguran algo diferente. Dicen que el bosque no está vacío, y entonces los investigadores encontraron algo enterrado bajo los árboles que volvió todo aún más perturbador. Mucho antes de que Aokigahara se hiciera famoso en todo el mundo, el bosque ya estaba rodeado de oscuras leyendas japonesas. Una de las más antiguas habla del ubasute, una práctica supuestamente realizada durante épocas de hambruna extrema. Según la historia, familias desesperadas abandonaban a ancianos y enfermos en lugares remotos para morir lentamente. Aunque muchos historiadores discuten si realmente ocurrió, la leyenda quedó profundamente ligada a Aokigahara. Y después aparecieron los relatos sobre los yurei. En el folclore japonés, los yurei son espíritus atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Almas consumidas por el dolor, la ira o la tristeza. Vestidas de blanco, inmóviles entre los árboles. Durante décadas habitantes de la zona afirmaron ver figuras humanas desapareciendo entre la niebla del bosque. Pero el verdadero cambio ocurrió en el siglo pasado. Una famosa novela japonesa retrató Aokigahara como el lugar perfecto para morir. Después de su publicación, el bosque comenzó a atraer personas de todo el país. Poco a poco el nombre de Aokigahara dejó de asociarse con naturaleza y empezó a asociarse con muerte. Las autoridades japonesas evitaron durante años revelar cifras exactas para no aumentar el fenómeno. Sin embargo, equipos especiales de búsqueda comenzaron a patrullar el bosque regularmente. Y lo que encontraron allí fue mucho peor de lo que imaginaban. Cada año, la policía y voluntarios
recorren Aokigahara buscando personas desaparecidas. No es una tarea normal. Entre la vegetación espesa encuentran tiendas abandonadas, cartas de despedida, fotografías familiares y objetos personales que parecen congelados en el tiempo. En muchos senderos hay carteles con mensajes directos: tu vida es valiosa, piensa en tu familia, habla con alguien antes de tomar una decisión. El gobierno japonés instaló cámaras de vigilancia y aumentó las patrullas para detectar comportamientos sospechosos. Algunos guardabosques aprenden a reconocer señales específicas, personas caminando solas durante horas, evitando contacto visual o permaneciendo inmóviles frente a los árboles. Pero incluso los rescatistas experimentados admiten que el bosque tiene un efecto psicológico extraño. Muchos describen una sensación de presión constante, como si el entorno empujara lentamente la mente hacia pensamientos oscuros. Y existe otro peligro menos conocido. Las cavernas ocultas bajo el bosque pueden colapsar sin advertencia. El terreno irregular está cubierto de musgo y hojas que esconden grietas profundas. Varias personas han desaparecido simplemente por desviarse unos metros del camino. Los teléfonos pierden señal, la orientación desaparece. Y cuando cae la noche, la temperatura desciende rápidamente entre los árboles inmóviles. Pero entonces ocurrió algo que todavía desconcierta incluso a los investigadores más escépticos. Algo encontrado en el corazón del bosque, lejos de cualquier sendero conocido. En una de las búsquedas realizadas por equipos de rescate japoneses, los voluntarios encontraron una serie de cintas marcando un camino improvisado entre los árboles. Parecía reciente. Decidieron seguirlo. Durante horas, avanzaron entre raíces volcánicas y silencio absoluto hasta llegar a una pequeña tienda abandonada en medio del bosque. Dentro encontraron comida intacta, ropa cuidadosamente doblada y un diario. Las últimas páginas estaban llenas de frases confusas. El autor afirmaba escuchar pasos alrededor de la tienda durante la noche. Decía que algo respiraba fuera entre los árboles. Pero lo más inquietante era la última línea escrita antes de desaparecer: no estoy solo aquí. Nunca encontraron a la persona que escribió esas palabras. Y aunque la ciencia explica muchos fenómenos de Aokigahara, la desorientación, el aislamiento psicológico, las anomalías magnéticas, todavía hay algo que nadie puede explicar completamente. ¿Por qué tantas personas describen exactamente la misma sensación? La sensación de ser observados. Porque en Aokigahara el verdadero terror no es perderse, es comenzar a sentir que el bosque sabe exactamente dónde estás y quizás nunca quiso dejarte salir. Existe una ciudad en Europa donde los juguetes siguen tirados en el suelo, donde las escuelas permanecen abiertas como si los niños fueran a regresar mañana y donde el aire invisible todavía puede matarte décadas después. Ese lugar se llama Pripyat, y lo que ocurrió allí convirtió a una ciudad moderna en uno de los lugares más aterradores del planeta. En el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, se encuentra una ciudad congelada en el tiempo. Su nombre es Pripyat, construida a pocos kilómetros de la infame central nuclear de Chernóbil. Fundada durante la era soviética, Pripyat era considerada una ciudad modelo. Amplias avenidas, edificios modernos, parques, hospitales, piscinas, teatros y escuelas. Más de 40.000 personas vivían allí, la mayoría trabajadores de la planta nuclear y sus familias. La ciudad fue diseñada para representar el futuro, pero ese futuro murió en una sola noche. Hoy Pripyat es un lugar silencioso y cubierto por vegetación salvaje. Los árboles atraviesan edificios. Las raíces rompen el asfalto. Los apartamentos siguen llenos de objetos personales, fotografías, zapatos infantiles, calendarios, detenidos para siempre. Y en el centro de la ciudad permanece una estructura convertida en símbolo mundial del desastre: la enorme rueda de la feria. Nunca llegó a utilizarse oficialmente. Debía inaugurarse pocos días después de la explosión. Pero entonces ocurrió algo imposible. Algo que transformó una ciudad viva en una zona prohibida para generaciones enteras. Entrar en Pripyat
Es como caminar dentro de un planeta abandonado por la humanidad. Las calles están vacías pero no muertas. La naturaleza ha regresado con una fuerza brutal. Lobos, ciervos, zorros y caballos salvajes recorren zonas donde antes había miles de personas. Sin humanos, el ecosistema explotó. Pero existe un problema invisible: la radiación. No puede verse, no tiene olor, no hace ruido. Y aún así, sigue presente en ciertos lugares de la ciudad y sus alrededores. Algunos puntos continúan emitiendo niveles peligrosos incluso décadas después del accidente. Los científicos utilizan dispositivos especiales llamados dosímetros para detectar la contaminación. En ciertos rincones, el sonido de estos aparatos cambia repentinamente, lento, más rápido y luego frenético, como si el suelo estuviera vivo. Pero lo más extraño es la sensación visual de Pripyat. Las aulas siguen intactas. Los pupitres permanecen alineados. Hay máscaras antigás esparcidas por escuelas abandonadas. En algunos edificios todavía cuelgan carteles soviéticos celebrando el progreso nuclear. Todo parece preparado para el regreso de personas que jamás volverán. Muchos visitantes describen la experiencia como entrar en una dimensión detenida en el tiempo. Un lugar donde la historia quedó congelada exactamente en el instante del desastre. Pero lo que los investigadores descubrieron años después hizo que la tragedia pareciera aún más oscura. La madrugada del desastre comenzó con una prueba técnica aparentemente rutinaria en el reactor número 4 de Chernóbil. Pero una combinación de errores humanos, fallos de diseño y decisiones desesperadas provocó una explosión catastrófica. El núcleo del reactor quedó expuesto, y toneladas de material radiactivo fueron expulsadas hacia la atmósfera. Lo más perturbador es que durante horas muchos trabajadores ni siquiera entendían lo que había ocurrido realmente. Algunos observaron fragmentos brillantes de grafito radiactivo en el suelo sin saber que estaban recibiendo dosis letales. Mientras tanto, en Pripyat, la vida continuaba. Los niños jugaban. Las familias dormían con las ventanas abiertas. Nadie fue advertido inmediatamente. La evacuación comenzó casi 2 días después. A los habitantes les dijeron que regresarían en pocos días. Por eso dejaron atrás ropa, mascotas, juguetes y documentos personales. Nunca volvieron. Y entonces apareció una de las historias más inquietantes de todas. Algunos sobrevivientes afirmaron haber visto una extraña luz azul elevándose sobre el reactor destruido durante la explosión. Los científicos explican que pudo tratarse de ionización atmosférica causada por radiación extrema, pero otros lo describieron como algo diferente, algo que parecía salir del propio núcleo. Y luego ocurrió algo todavía más extraño. Con el paso de los años, investigadores detectaron zonas dentro del reactor donde la radiación comenzó a aumentar nuevamente de manera inesperada. Aunque el desastre ocurrió hace décadas, Chernóbil y Pripyat continúan siendo lugares extremadamente peligrosos. Gran parte de la radiación original desapareció con el tiempo, pero ciertos elementos radiactivos permanecen activos durante siglos. El cesio, el estroncio y el plutonio siguen contaminando áreas enteras de la zona de exclusión. Y existe otro problema aún más inquietante. Dentro del reactor destruido permanece una masa radiactiva solidificada, conocida como la pata de elefante. Se trata de uno de los materiales más tóxicos jamás creados por el ser humano. Cuando fue descubierta, acercarse a ella durante pocos minutos podía significar una sentencia de muerte. Pero incluso fuera del reactor el peligro continúa. Algunos turistas ilegales entran clandestinamente en Pripyat, buscando fotografías extremas o experiencias paranormales. Muchos ignoran que pequeñas partículas radiactivas pueden adherirse a la ropa o penetrar el cuerpo a través del polvo. Y luego están los incendios forestales. Cuando el bosque alrededor de Chernóbil arde, las cenizas pueden liberar nuevamente partículas radiactivas atrapadas durante décadas en el suelo y la vegetación. Es como si el desastre nunca hubiera terminado realmente. Pero entonces científicos encontraron algo dentro del reactor que nadie esperaba encontrar.
algo que desafió incluso a los expertos nucleares. Años después del accidente, robots enviados al interior del reactor comenzaron a detectar una actividad inesperada. Neutrones, una señal asociada a reacciones nucleares. Aunque no se trataba de una explosión nueva, algunos investigadores descubrieron que ciertas masas de combustible enterradas bajo toneladas de concreto todavía mostraban actividad atómica residual. En otras palabras, el corazón de Chernóbil seguía parcialmente vivo. Los científicos creen que agua infiltrada y cambios estructurales podrían estar alterando las reacciones internas. Nadie sabe exactamente cómo evolucionará el material en las próximas décadas. Y eso no es todo. En Pripyat la naturaleza parece haber prosperado de manera imposible. Animales salvajes viven en zonas donde los humanos no pueden permanecer demasiado tiempo. Algunos investigadores consideran esto una prueba extraordinaria de adaptación biológica. Otros creen que todavía no comprendemos completamente el impacto real de la radiación sobre los ecosistemas. Pero quizá el detalle más perturbador no sea científico, es humano. Porque en los apartamentos vacíos de Pripyat todavía hay mesas servidas, juguetes sobre las camas y fotografías familiares cubiertas de polvo, como si toda una ciudad hubiera desaparecido en cuestión de minutos. Y cuando el viento atraviesa los edificios abandonados, muchos aseguran escuchar algo imposible, el eco lejano de una ciudad que nunca aceptó haber muerto. Porque en Pripyat, el verdadero horror no fue la explosión, fue el silencio que vino después, y ese silencio todavía sigue allí. La ciudad más romántica del planeta esconde un secreto tan perturbador que millones de personas caminan sobre él sin saberlo. Bajo las luces de París existe un laberinto prohibido lleno de huesos humanos, túneles infinitos y zonas donde la gente desapareció para siempre. En el corazón de París, bajo cafeterías elegantes, museos históricos y avenidas llenas de vida, existe otro mundo completamente distinto. Un reino subterráneo oculto a más de 20 metros de profundidad. Las catacumbas de París se extienden bajo gran parte de la capital francesa como una red interminable de túneles oscuros. Aunque la sección turística apenas muestra unos pocos kilómetros, los expertos calculan que el sistema completo supera los 300 kilómetros de pasadizos. Todo comenzó como antiguas canteras de piedra caliza. Durante siglos esa roca fue utilizada para construir gran parte de París. Pero con el tiempo la ciudad empezó a crecer sobre un suelo vacío y frágil. Entonces ocurrió algo impensable. A finales del siglo XVIII, los cementerios de París estaban completamente saturados. Miles de cuerpos se acumulaban bajo tierra hasta provocar derrumbes, enfermedades y un olor insoportable que invadía las calles. La solución del gobierno fue extrema. Durante años, millones de restos humanos fueron trasladados en secreto a estos túneles subterráneos. Cráneos y huesos fueron organizados formando muros, columnas y figuras macabras que aún permanecen intactas. Hoy se estima que más de 6 millones de personas descansan allí abajo. Pero lo más inquietante no es la cantidad de muertos. Es que algunas zonas jamás fueron cartografiadas. Y lo que existe en esos túneles perdidos sigue siendo un misterio. Entrar en las catacumbas no se parece a visitar un museo. Se siente como descender hacia otro planeta. El aire cambia de inmediato. La temperatura cae bruscamente. La humedad cubre las paredes de piedra mientras el sonido del mundo exterior desaparece por completo. No existe luz natural. Solo túneles estrechos, corredores silenciosos y kilómetros de oscuridad absoluta. Algunas galerías son tan angostas que apenas permiten el paso de una persona, otras se abren en cámaras gigantescas llenas de huesos humanos perfectamente alineados. Las paredes parecen respirar, y cuanto más profundo se avanza, más difícil resulta orientarse. Muchos exploradores urbanos conocidos como catafiles aseguran que el sistema subterráneo funciona como un laberinto vivo. Algunos pasillos terminan abruptamente. Otros parecen cambiar dependiendo de la humedad o los derrumbes recientes. Las brújulas dejan de funcionar correctamente en ciertas zonas debido a estructuras metálicas antiguas
y anomalías subterráneas. Pero eso no es lo más extraño. En algunos sectores se han registrado sonidos inexplicables, golpes lejanos, voces apagadas y ecos imposibles de localizar. Los científicos creen que la compleja arquitectura del subsuelo produce distorsiones acústicas extremas. Sin embargo, quienes han pasado noches enteras allí abajo afirman otra cosa. Dicen que el silencio absoluto comienza a afectar la mente. Después de varias horas, algunas personas aseguran sentir que alguien las observa desde la oscuridad. Y entonces ocurrió algo aún más perturbador. Un hombre ingresó solo a las catacumbas con una cámara de video. Jamás regresó. En los años 90, la policía francesa encontró una cámara abandonada dentro de una zona prohibida de las catacumbas. La grabación era aterradora. El video mostraba a un hombre explorando túneles oscuros mientras respiraba con dificultad. Al principio parecía tranquilo, pero poco a poco empezó a correr desesperadamente. La cámara temblaba violentamente. El hombre parecía perdido. Se escuchaban pasos, respiración acelerada y fragmentos de murmullos incomprensibles. Finalmente la cámara cayó al suelo y siguió grabando la oscuridad durante varios minutos. El explorador nunca fue encontrado. Hasta hoy nadie sabe quién era. Muchos creen que la grabación es auténtica. Otros piensan que fue elaborada como una leyenda urbana. Pero incluso los investigadores más escépticos admiten algo inquietante. Cada año decenas de personas deben ser rescatadas de las catacumbas. Algunas desaparecen durante horas, otras durante días, y unas pocas jamás aparecen. Sin embargo, existen historias todavía más extrañas. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la resistencia francesa utilizaron partes del laberinto como refugio secreto frente a la ocupación nazi. Décadas después, exploradores ilegales descubrieron habitaciones ocultas, símbolos extraños y antiguas instalaciones clandestinas. Pero en el año 2004, la policía halló algo imposible. Un cine secreto completamente equipado en medio de las catacumbas. Tenía pantalla gigante, sistema eléctrico y hasta un restaurante improvisado. Los responsables desaparecieron antes de ser identificados. Solo dejaron una nota: no intenten encontrarnos. Y lo que descubrirían después cambiaría todo. Aunque millones de turistas visitan París, cada año las autoridades advierten constantemente sobre el peligro real de las catacumbas ilegales. La mayoría del sistema permanece cerrado al público, y existe una razón muy seria para ello. Muchos túneles son extremadamente inestables. Algunas zonas contienen niveles peligrosos de dióxido de carbono. Otras presentan derrumbes repentinos capaces de bloquear salidas en segundos. Perderse allí abajo es sorprendentemente fácil, sin señal telefónica, sin referencias visuales y rodeado por kilómetros de pasillos idénticos. Incluso exploradores experimentados han terminado atrapados. La oscuridad absoluta provoca desorientación severa. El cerebro humano comienza a perder percepción del tiempo. Los sonidos parecen moverse alrededor del cuerpo, y después de varias horas el miedo puede transformarse en pánico extremo. Pero existe otro problema: la presencia humana. Las catacumbas se han convertido en refugio de grupos clandestinos, exploradores ilegales y rituales secretos. Algunos visitantes aseguran haber encontrado símbolos extraños, velas encendidas y habitaciones ocultas utilizadas para ceremonias desconocidas. Las autoridades francesas patrullan ciertas áreas, pero controlar un laberinto tan gigantesco es prácticamente imposible. Y entonces apareció una historia aún más perturbadora. Varios exploradores afirmaron haber descubierto puertas metálicas selladas que no aparecen en ningún mapa oficial. Nadie sabe qué hay detrás de ellas, ni por qué fueron cerradas. Pero el mayor misterio de las catacumbas no son los huesos, ni los desaparecidos, ni siquiera los túneles prohibidos. Es la posibilidad de que nadie conozca realmente su extensión completa. Algunos investigadores creen que gran parte del sistema subterráneo continúa sin explorar. Existen registros antiguos que hablan de corredores colapsados, cámaras inundadas y niveles inferiores jamás estudiados oficialmente.
Y eso abre una pregunta aterradora. ¿Qué ocurre realmente en las zonas donde nadie entra? Porque en múltiples ocasiones exploradores han reportado mapas incompletos, pasajes inexistentes y estructuras que no coinciden con los planos históricos de París. Como si algo hubiera sido ocultado deliberadamente. Algunos incluso creen que las catacumbas conectan con túneles todavía más antiguos que la propia ciudad moderna. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. En una de las entradas oficiales puede leerse una frase grabada en piedra: «Detente, este es el imperio de la muerte», una advertencia que millones de personas ignoran cada día mientras caminan sobre el mayor cementerio subterráneo del planeta. Y quizás lo más aterrador de todo es que todavía existen zonas donde jamás ha vuelto a entrar ningún ser humano.